¿Cómo están, iglesia? Me siento súper contento. Qué increíble ver a Yair a vencer uno de sus leones. Gracias, Yair, eres de verdad que me siento muy orgulloso de ti. Y de muchos que están ahorita estirándose y dando lo mejor. Gracias por un excelente tiempo de alabanza. Y llega el tiempo de la palabra, y yo quiero que, si puedes ahí ponerte a gusto donde quiera que estés y tomar lápiz, papel, porque creo que la palabra de hoy te va a bendecir, porque viene directo de la Biblia. Y yo quiero que hoy oremos para iniciar. Hoy estamos de fiesta, hoy estamos alegres porque Él resucitó, y yo creo que Él tiene una palabra para ti. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él esté con nosotros, y que Él redarguya, que Él hable hasta lo más profundo de nuestro espíritu. Padre, te damos tantas gracias. Espíritu de Dios, yo te pido que te muevas. Para ti no existe la distancia. Tú estás aquí y a la vez en cada hogar, Señor, paseando, en cada hospital, en cada empresa. Tú estás en todo lugar, Señor. Yo te pido que tú muevas, Espíritu de Dios, en cada persona que hoy dispone su corazón a escucharte. Espíritu Santo, que tu presencia redarguya, que tu presencia traiga esperanza, que tu presencia traiga paz. Señor, a todo aquel que en este momento se siente solo, se siente desesperado, se siente triste, Señor, Espíritu Santo, yo pido que tu presencia inunde el lugar donde ellos están, trayendo esperanza, porque tú vives. Porque tú vives, nosotros podemos vivir, Señor. Te doy tantas gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos, no sé si me dan un poquito más de monitor. Hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús. Jesús resucitó, y a lo largo de todo el mundo, esta Semana Santa, este fin de semana, celebramos que Él vivió en esta tierra. Celebramos y recordamos que Él fue llevado a juicio y que injustamente fue juzgado, que fue castigado, que su cuerpo fue lastimado y murió. Pero no quedó ahí, sino que Él resucitó, y eso es el centro de lo que creemos. Eso es el centro donde nosotros podemos descansar en nuestra vida, que Él se levantó de los muertos, y al levantarse de los muertos, Él comprobó que la muerte no es el final. Él dejó bien en claro, la muerte no es el final. Hay más, hay mucho más. Él derrotó a la muerte. También su muerte y resurrección nos da un modelo a seguir de algo que yo te quiero hablar el día de hoy. La muerte y resurrección de Cristo nos da a ti y a mí un modelo a seguir para cuando tú y yo pasamos por etapas de dolor. Hoy recordamos que Él murió, pero Él resucitó. Hoy decía el viernes, hoy muchas iglesias están vacías, al igual que la tumba. La tumba está vacía hasta el día de hoy, porque Él vive. Él vive y está sentado a la diestra del Padre. Pero si analizamos estos últimos 3 días de la vida en esta tierra de Jesús, podemos encontrar verdades que nos van a ayudar a ti y a mí a pasar por momentos difíciles, momentos de dolor, y aprender que esos momentos son parte de la vida, pero no tiene por qué definir nuestra vida.
Jesús así lo hizo. Yo quiero que vayas conmigo a Primera de Pedro 2:21. En la Nueva Versión Internacional dice: para esto fueron llamados. Está hablando Pedro a la iglesia y está diciendo: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes. Y fíjate esta última frase, dice: Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Pablo está diciendo: Cristo sufrió y ahora ustedes tienen un ejemplo, les dio un ejemplo por el cual ahora tú y yo, como seguidor de Cristo, podemos seguir esos pasos. En otras palabras, la muerte, la sepultura y la resurrección, Jesús los dejó como un modelo que debemos nosotros seguir en nuestros peores momentos, en nuestras peores circunstancias. Tú y yo tenemos un modelo que podemos seguir, que podemos ver los pasos de Jesús y ver lo que Él hizo para tú y yo poder tener una vida llena de alegría a pesar de los problemas o circunstancias. En otras palabras, en las tragedias, dificultades o situaciones dolorosas, en la desesperación, Dios está contigo y Él quiere mostrarse como el Dios que vive y vive para siempre. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo ocurrieron en un periodo de 3 días, y la plática de esta mañana se titula 3 días, 3 estaciones. 3 días, 3 estaciones. Jesús vivió esta parte del Vía Crucis, su juicio, su captura, juicio, muerte, resurrección, en un periodo de 3 días. Los historiadores están de acuerdo de que fue un viernes, un final de semana, un viernes. Fue el día que estuvo lleno de dolor. Dolor en todos los aspectos, donde hubo sufrimiento, donde hubo agonía. Después del viernes llegó un sábado. ¿Qué es esto? Fue un día de duelo, un día de incertidumbre, un día de no saber qué seguía, un día de silencio. Un día donde no se escuchó nada, donde solo había tristeza, donde había quizá confusión. Pero llegó un domingo por la mañana, que es lo que celebramos el día de hoy, un día de gozo, de alegría y aún más importante, un día de victoria, el día que Jesús venció a la muerte. Entonces, viernes, sábado y domingo. 3 días, 3 estaciones que tú y yo vamos a pasar en nuestra vida. 3 días, 3 estaciones a las cuales nos vamos a enfrentar tú y yo y todos los que estamos aquí. Nos vamos a enfrentar a esos 3 días, a esas estaciones, días de dolor, días de incertidumbre, pero si nos enfocamos correctamente, también días de alegría. 3 estaciones. Y yo te quiero hacer 3 preguntas que quiero analizar a lo largo de estos minutos que voy a compartir contigo. 3 preguntas claves. ¿Qué haces? Número 1, ¿qué haces en tus días de temor? ¿Qué haces en esos días que está el dolor sobre ti, que está el temor? ¿Cómo actúas? ¿Cómo pasas? Segunda pregunta, y superas tus días de duda, tus días de confusión, tus días de silencio, donde parece que no escuchas a Dios, donde no escuchas a nadie, cuando no sientes el amor ni de Dios ni de otras personas, cuando no sabes cuál es el siguiente paso que tienes que dar. Y número 3, ¿cómo llego a mis días de alegría y de victoria? ¿Cómo hago para llegar a esos días de alegría? Porque pareciera que en esta vida vivimos detenidos en un viernes y un sábado, ya sea viviendo en el temor, en el dolor o en la angustia y en la confusión. Pareciera que esto define los días de la humanidad hoy en día: temor, dolor, confusión, duda, desesperanza, viernes y sábado. ¿Cómo llegamos a un domingo? Hoy me atrevo a decir que cada uno de los que están escuchando necesitan escuchar este mensaje, porque todos o estamos pasando o vamos a pasar por momentos de dolor, de temor, de duda, de confusión.
nos vamos a enfrentar a esos días. Así que yo te quiero pedir algo. Toma nota de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque creo que te va a bendecir mucho. Hoy te voy a enseñar lo que Jesús hizo en sus peores días de su vida. Esos 3 días donde Él se enfrentó al temor y al dolor. Porque no sé si te ha pasado, pero tú no puedes controlar cuándo te va a llegar la tragedia. Tú no puedes controlar cuándo te va a llegar la enfermedad. Tú no puedes controlar cuándo va a llegar un accidente o una pérdida de alguien que amas. O cuándo va a llegar una pandemia. Tú y yo no tenemos control sobre eso. Recuerdo en el 2013 un pastor muy reconocido de uno de los libros cristianos más vendidos en la historia, que es Una vida con propósito, el pastor Rick Warren de Saddleback en California, una de las iglesias más grandes del mundo. Y su hijo, después de una Pascua, 5 días después, su hijo de 28 años creo, se quitó la vida, cometió suicidio. Después de que su padre tiene un ministerio de los más grandes, reconocido mundialmente, aún a él le llegó la tragedia. ¿Qué es lo que haces cuando te llega el dolor, la tragedia? ¿Qué haces cuando te llega el sufrimiento? Yo te invito a que veamos qué hizo Jesús. Primer día, vamos a hablar del viernes. Vamos a hablar de ese viernes donde lo voy a catalogar como el día de temor, el día de sufrimiento, el día de dolor, el día de agonía. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús en el huerto de Getsemaní se enfrentó al temor de lo que venía. Y él fue y le dijo a Dios, si puedes, pasa de mí esta copa. Jesús estaba experimentando dolor en todos los aspectos. Experimentó ese viernes el dolor físico por haber sido golpeado, abofeteado, le arrancaron la barba, azotado 40 veces con un látigo con 9 puntas de hueso y vidrio, que cada vez que golpeaban contra su piel se enterraban, y cuando el que lo torturaba jalaba, se traía su piel. Un dolor terrible. Quizá ya tenía días sin dormir, sin descansar. Pasaron días, lo clavaron a una cruz. Atravesaron su piel, sus músculos, sus huesos con clavos grandes que sostenían un cuerpo en un madero. Jesús soportó un dolor físico increíble. Pero sabes, no fue la única clase de dolor que sufrió. Él sufrió un dolor emocional y psicológico por la humillación, la burla, la degradación. Murió desnudo, colgado en una cruz. Se burlaban de él. Pero no nada más eso, sufrió el dolor de la traición de los que él amó. Sufrió el dolor del rechazo de la gente que él amó. Era un dolor emocional terrible el que él sufrió, un dolor físico, un dolor emocional. Pero sabes, ese no era el peor del dolor que sufrió Jesús. Y es un dolor que quizá nosotros no hemos sufrido, pero era el dolor espiritual. Porque dice la Biblia que Él llevó sobre Él los pecados de todo el mundo. Un dolor espiritual que fue cargado sobre de Él. El pecado de cada asesinato, de cada asesino. El pecado de cada mentiroso, de cada ladrón. El pecado de cada violador, el pecado de cada abusador de niños, el pecado de cada persona que cometió genocidio, el pecado de toda la humanidad, de todo lo que ha hecho, estaba sobre él. Toda la historia del mundo, lo malo, la escoria, lo malo que hemos hecho tú y yo, fue cargada sobre de él. Y eso es tan solo una parte.
Porque dice la Biblia que Él tomó la copa de la ira de Dios y el Padre volteó su rostro. El dolor no tan solo fue físico, fue emocional. El dolor más terrible fue el espiritual, de verse separado de su Padre, de cargar sobre Él el pecado de una humanidad. Como humanos nunca hemos experimentado esa cantidad de dolor físico, emocional y mucho menos espiritual. Y Él lo cargó. En otras palabras, quiero decirte es que Él entiende tu dolor. Quizá hoy estás pasando por temor, por dolor. Él lo entiende. Él sabe lo que es estar atemorizado por lo que ha de venir. Él sabe lo que es tener temor por una enfermedad, por algo que viene, por un accidente, por la incertidumbre económica. Pero Él sabe también lo que es el sufrir ese dolor en cuerpo propio. Hebreos 4:15, fíjate la esperanza que nos da Hebreos 4:15. Jesús comprende nuestras debilidades porque se enfrentó a todas, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Jesús comprende tus debilidades, comprende cuando sientes temor, cuando estás en dolor, cuando no sabes por qué llega eso que te lastima. Hebreos 2:18 dice: debido a que Jesús mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. El hecho de que Él pasó por pruebas te ayuda a ti y a mí. Él nos ayuda cuando nosotros pasamos por pruebas. Así que en este tiempo de temor, de incertidumbre, Él nos ayuda. Él te ayuda. Ahora, ¿qué debemos de hacer cuando estamos en medio del dolor? Porque ya sabemos que Él sufrió el dolor, el temor, pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Qué hizo Jesús para pasar por este viernes y llegar a este viernes fuerte, este día de dolor? Jesús hizo dos cosas que quiero que tomes atención y tomes notas de esto. Número uno, Jesús se acercó a sus amigos. Jesús no se aisló. Jesús se acercó a sus amigos. Mira, no necesitaba sermones de sus amigos. No necesitaba que le dijera: no, es que hace esto, necesitaba compañía. Necesitaba compañía, necesitaba apoyo. ¿Cuál es nuestra tendencia natural cuando entramos en dolor, en problemas? Es aislarnos. Aislarnos. No quiero ver a nadie, no quiero platicar con nadie. Pero vamos a leer lo que hizo Jesús. Mateo 26. Jesús está en el Getsemaní. Entonces Jesús, Mateo 26:36 dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy ahí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Empezó a sentir temor, ansiedad, a estar triste, a sentir un dolor emocional y espiritual. Y fíjate, les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó a rostro en tierra, y mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Aún el Hijo de Dios, Jesús, necesitó amigos en sus momentos de angustia y de dolor. Necesitó amigos. Es lo opuesto a lo que hacemos muchos de nosotros. Nos alejamos, nos equivocamos y vienen consecuencias sobre nosotros y no queremos ver a nadie. Hoy te quiero decir, si Jesús necesitó de sus más cercanos amigos, tú y yo necesitamos gente cercana. Necesitamos sembrar, no aislarnos, porque aislarte es una tontería. Es un error alejar a la gente, a tus amigos, a tu familia en los medios de tu dolor.
Es un error. Dios no te creó para luchar solo, no te creó para estar solo enfrentando el temor, el dolor. Dios te creó para que tus amigos te acompañen en esos tiempos. Me impresiona una cosa de Jesús. Me impresiona lo honesto que fue Jesús. Él es el Hijo de Dios. Y fíjate cómo les dice a los discípulos, a esos 3 amigos cercanos de Jesús, les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Una honestidad, una transparencia. Yo quiero preguntarte, ¿alguna vez has sido así de honesto? O cuando llega alguien y te pregunta: ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo estás? Sé que has pasado por problemas. No. Dios está conmigo. Y sí, Dios está contigo. Pero si Jesús mismo, fíjate las palabras: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Dios no quiere que lleves tu dolor solo. Gálatas 6:2 dice: ayúdense a llevar las cargas unos de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Leía la historia de un judío que sobrevivió los campos de concentración. Su nombre era Elie Wiesel. Y dice, era un sobreviviente de los campos de concentración. Y en una ocasión le preguntaron: ¿cómo sobreviviste los días tan dolorosos en tu vida antes y después del holocausto? Su respuesta fue increíble. ¿Quieres saber cuál fue su respuesta? Dijo: solo Dios y mis amigos me ayudaron a sobrevivir. Dios y mis amigos. ¿Por qué? Porque Dios utiliza a tus amigos para hablarte, para alentarte, para levantarte. Hoy te quiero decir: no permitas que este tiempo de aislamiento te separe de tus amigos. Sé que ahorita no es tiempo de estar juntos y hacer una carnita asada. ¿Se va a armar o qué, verdad? Ahorita no es el tiempo de una carnita asada ni de juntarte en casa de alguien. Si lo haces o lo tienes planeado, cancélalo. Es tiempo de obedecer, porque en la obediencia, en el honrar a nuestras autoridades está la bendición. Pero es tiempo de utilizar toda la tecnología que ahora tenemos, como esto que estás haciendo, conectarte, y como algo que vamos a comenzar, que se van a llamar comunidades en línea, donde vas a poder ver cara a cara a una persona que te va a poder guiar y a otros amigos, y van a poder platicar y orar juntos, viéndose a lo mejor por una pantalla. Pero yo tuve una reunión hace unos días con algunos líderes de la iglesia y fue increíble verlos, ver a sus niños. Ya extrañamos el correr de los niños y fue increíble. Así que pronto, espera, esta siguiente semana vamos a iniciar dándote, busca en nuestras redes, comunidades en línea, donde no importa dónde estés. Sé que nos escuchan de Aguascalientes, de Toluca, de varios lugares que me han contactado para decirme que nos han estado viendo y son parte. Yo te quiero decir, va a haber una comunidad donde vas a poder orar, donde vamos a poder estar juntos. Lo segundo que hizo Dios es que lo segundo que debes de hacer es acercarte a tus amigos. Y número 2, cuando estás en ese viernes de dolor, es acercarte a Dios. Porque mira, nuestros amigos se cansan y nos van a fallar. Esa es una realidad, porque son humanos. A Jesús le fallaron. Fíjate, dice, se adelantó, Marcos 14, versículo 34, dice: se adelantó un poco más. Ahora, no creas que se fue 2 kilómetros de separado de ellos, quizá unos pasos, unos metros. Y dice: se adelantó un poco más Jesús y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él esa horrible hora. Y fíjate, los discípulos se quedaron dormidos en ese tiempo. Le fallaron a Jesús. Y él se fue y se acercó unos pasos más adelante y se acercó unos pasos más adelante y él se conectó con Jesús, con Dios, con el Padre. Dice: se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Y fíjate cómo oró. Abba, Padre, clamó: todo es posible para ti. Y aquí nos dejó una guía de cómo orar. Yo hoy te quiero animar a orar a Dios en tu viernes, en tu tiempo de dolor, de temor. Es tiempo de orar a Dios y de decirle: Abba, Padre, todo es posible para ti. Lo primero que hizo Jesús es decir:
Tú eres todopoderoso. Tú estás por encima de todas las cosas. Lo segundo dice, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Exprésale lo que sientes. Y número 3 dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sabes qué hizo Jesús? Afirmó el poder de Dios. Número 2, le dijo cómo se sentía. Pero número 3 le dijo, yo confío en tu voluntad, que es mejor que la mía. Jesús se acercó a sus amigos y se acercó a Dios diciéndole, tú eres todopoderoso, así me siento, pero confío en lo que tú tienes para mí, más de lo que yo quiero o yo quisiera. Y eso fue lo que hizo Jesús para vivir a través de ese día de duelo, de ese día de dolor, de temor. Y esto nos lleva al siguiente, al punto número 2, que es el día sábado, el día de confusión, de la duda, del dolor, del duelo, de haber perdido algo. Yo quiero que por un momento te imagines cómo se sintieron los discípulos. El cuerpo de Jesús estaba en una tumba. Yo creo muchos de ellos preguntaban, ¿por qué Jesús permitió que lo mataran? ¿Por qué Jesús se permitió ser crucificado? Lo vimos hacer milagros, levantar muertos. ¿Por qué permitió? Si Él era el Hijo de Dios, ¿por qué? Como tú y yo a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que nos pase esto? ¿Por qué Dios permite que un amado, una persona que amas, se enferme y muera? O quizá ahorita estás en medio de la confusión porque alguien que amas está enfermo de COVID-19 y hay incertidumbre, hay duda. Lo mismo yo creo pasó por la mente de los discípulos. Ellos decían, ¿por qué Jesús? Había dolor, había duelo, había confusión, había duda. Pero lo que ellos no entendieron en ese momento es que no fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús en una cruz. No fue el poder de un soldado el que pegó su mano contra el madero y permitió que el clavo atravesara su mano. No fue el poder humano el que hizo que Él muriera. Fue su amor por ti lo que lo mantuvo en una cruz. Él sabía que había un propósito detrás. Fue el amor, fue amor por ti. Sabes, muchos dicen Jesús fue un mártir. Jesús no fue un mártir, porque un mártir es asesinado aún en contra de su voluntad. Sabes, Jesús entregó su vida por ti y por mí, porque Él lo pudo haber evitado. Pudo haber llamado una legión de ángeles que hubieran librado a Jesús de la muerte, pero no lo hizo. Fue su amor lo que lo mantuvo en esa cruz. Fue su amor. Juan 10:18 dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego, dijo Jesús, voluntariamente en sacrificio. Y fíjate lo que dice, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que me ordenó el Padre. Ahora, imagínate la confusión de los discípulos. ¿Qué está pasando? Quizá como te sientes hoy confundido. Quizá como te sientes hoy perdido sin saber qué hacer o doliendo porque algo está sucediendo. Yo quiero que te imagines por un momento a Pedro pensando, ¿por qué lo negué? ¿Por qué hice eso? Quizá lleno de culpabilidad, como hoy estás lleno de culpabilidad, tú que me estás oyendo, a lo mejor por cosas que hiciste y que hoy estás llevando consecuencias. O quizá muchos dijeron, ¿por qué no detuvimos a Judas? Debimos de haberlo detenido antes. ¿Por qué le permitimos que estuviera con nosotros? Había confusión, miedo. Todos hemos estado en esos sábados confundidos. Te casaste esperando una vida color de rosa y resultó que no es tan color de rosa. Tuviste hijos pensando que iban a ser la familia feliz y quizá hoy tienes problemas con tus hijos. Y estás en ese momento de confusión diciendo, Señor, pues si yo te di todo, ¿por qué mi vida está así? Quizá iniciaste un negocio pensando que era la clave a la prosperidad y no está funcionando de la manera. Todos nos enfrentamos a esos sábados de duda, de confusión. Jesús dijo en Mateo 26:31,
En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Jesús sabía que lo iban a dejar. Hoy te quiero hablar a ti que has dejado la iglesia por un problema, por una situación que quizás has estado viviendo, por situaciones que te lastimaron. Sabes, la iglesia está llena de gente imperfecta y comenzamos por la cabeza de cada iglesia, los pastores. La cabeza es Cristo, pero lo que tú ves aquí, somos personas llenos de errores y nos equivocamos y a veces hacemos malos juicios. Nos vamos a equivocar, la gente en la iglesia se va a equivocar, pero eso no quita que Jesús te amó con un amor perfecto y puedes regresar a casa. Puedes regresar a casa. ¿Qué hago en esos días de confusión? ¿Qué hago en esos sábados? Lo primero es, y lo principal es recordar las promesas de Dios. Necesitas recordar las promesas de Dios. Juan 16:16 dice: dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Estaba diciendo, les voy a resucitar. Dice: les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá pronto en una alegría maravillosa. Les está diciendo los 3 pasos por los que iban a pasar. Dice: será como una mujer que sufre dolores de partos, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán y nada podrá robarles esa alegría. Jesús les estaba diciendo: va a llegar un viernes de temor, pero va a llegar un sábado donde no vas a saber ni qué onda, pero un día me vas a volver a ver. Va a llegar ese tercer día. No podrás verlo quizá tan claramente en tus días de dolor y confusión, pero viene un domingo, pero viene un día donde la alegría vuelve a llegar. No podrás verlo en tus días de dolor, pero viene una alegría que nadie te podrá robar. Y ese es el domingo, cuando Él trae a vida todo lo que creías muerto. Hoy tú necesitas estar consciente de cada promesa de Dios. Mi llamado para ti en este día es: aprende las promesas de Dios. Aprende a leer la Biblia, a abrazar cada promesa. ¿Sabías que hay más de 7,000 promesas en la Biblia para ti? Más de 7,000 promesas que son para ti. Cuando no conoces esas promesas, te preocupas, te enojas, te estresas. Hoy necesitas comenzar a conocer cada promesa que Él dejó para ti como a su hijo. Hoy necesitas comenzar a ver, porque Él sabe por lo que pasas. Él te está viendo, Él se ocupa por todo lo que pasas. No se preocupa, se ocupa en cada cosa que tú estás doliendo. Él le duele que pases por dolor. Él te ama y Él quiere lo mejor para ti. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que el Padre ama convertir crucifixiones en resurrecciones. El Padre ama convertir crucifixiones, tiempos de dolor, en resurrecciones, tiempos de alegría, tiempos donde creíste que todo estaba muerto, convertirlos en vida. Él ama convertir crucifixiones en resurrecciones. Él se especializa en eso. Quizá estés pasando por esos días de dolor, de no saber qué viene hoy. Yo te quiero decir, hay más de 7,000 promesas de Dios para ti. Te voy a leer unas. ¿Estás listo? Isaías 61:3. A todos los que se lamentaban en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Viene algo bueno. Y hay un versículo que me ha ayudado en muchas etapas de mi vida. Isaías 43:2 y 3 dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. ¡Qué increíbles promesas! No
vas a ahogarte, Él va contigo, no te va a quemar el fuego. Él te va a librar de la opresión. Las llamas quizá estarán ahí, pero no te van a consumir. No importa la situación que estés pasando. Y así llegamos a ese tercer y glorioso día. El día de alegría, de gozo y de victoria. El domingo. Los discípulos pasaron del dolor, la confusión, a la alegría. ¿Cómo le hacemos para llegar a un domingo de alegría? ¿Cómo le hacemos para llegar a ese domingo de alegría en cualquier área de tu vida? Te voy a dar 3 puntos que tienes que hacer para llegar a ese domingo de alegría. Primero, pones tu confianza total en el poder de Jesús. Pon tu confianza total en el poder de Jesús. Tú solo no puedes, yo solo no puedo. Es tiempo de confiar. Quizás estás en viernes de tu vida, en un sábado, en esa estación de viernes o en esa estación de sábado. Necesitamos poner nuestra confianza en Él, no en una vacuna para un COVID-19, que es bueno y Dios está obrando en las mentes de esos investigadores, pero por alguna razón no ha llegado. Nos escapa del poder de Dios. Es tiempo de poner nuestra confianza total. Se trata de tener una buena actitud y buscarlo a Él. No se trata nada más de ser positivos por ser positivos. Se trata de confiar en cada promesa que Él hizo y decir: tú lo vas a cumplir. Se trata en decir: tu voluntad es mejor que lo que yo puedo ver, así que yo confío en ti. Número 1, pon toda tu confianza en el poder de Jesús. Número 2, busca estar con Jesús. Ya lo hablamos. Ora, busca estar con Él. Y número 3, que también lo hablamos, recuerda esas promesas. Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Aún la muerte no es el final de tu historia. Fíjate lo que te acabo de decir. Aún la muerte, confiar en sus promesas, es saber que aún si muero, no es el final de mi historia. Hay mucho más. Hay una esperanza más allá de la vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. La respuesta no es una religión, no es un ritual. Es una persona y su nombre es Jesús. Y ese Jesús hoy vive y reina y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí a nuestro favor. Así que esta es mi oración por ti. Estoy a punto de terminar. Y es la oración que hizo Pablo a la iglesia en Éfeso en su carta. Efesios 1:19. Dice: también pido en oración que entiendan. Fíjate las palabras de Pablo. Está diciendo: pido que ustedes puedan entender la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Él está diciendo: cómo quisiera que entendieran. Casi nos dijo cabezones. Casi nos dijo: cómo quisiera que les entrara el increíble poder que tienen como iglesia. Iglesia, entendamos ese gran poder. Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está obrando a tu favor y a mi favor. Está obrando a favor de la iglesia. ¿A qué debemos de temer? No debes de temer, porque aunque estés en tu viernes, en tu sábado, va a llegar un domingo donde vas a poder brincar de alegría, y un día podremos estar reunidos en este lugar otra vez cantando, y eso será solo parte de la alegría. Un día Jesús va a llegar y va a tomar el trono de la vida de esos que amas. Ora por ellos, cree en las promesas. Un día vamos a estar con Él cantando y celebrando. Yo hoy te quiero hacer unas preguntas. Si Él pudo levantar a Jesús de los muertos y ese mismo poder obra a tu favor, ¿no podrá resucitar tu matrimonio?
Si Él pudo levantar de los muertos a Jesús, ¿no podrá resucitar tu relación con tus hijos? Si Él levantó a Jesús de los muertos, ¿no podrá librar a tus familiares de la atadura de las adicciones? Si Él levantó a Jesús de los muertos, ¿no te podrá librar de la enfermedad? Si Él levantó a Jesús de los muertos, ¿no nos podrá librar del temor de un virus que ataca a todo el mundo? Si Él levantó a Jesús de los muertos, no hay nada imposible para Él. Él puede hacer todo porque Él vive y reina. Así que termino con estos dos versículos. Filipenses 3:10. Dice Pablo, de un corazón anhelante. Dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Dice, quiero conocer a Cristo y experimentar ese gran poder. Hoy yo espero y ese sea tu anhelo, porque ese es mi anhelo. Yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero experimentar ese gran poder en cada área de mi vida, porque en distintas áreas de mi vida estoy pasando por un viernes de dolor, de temor, o por un sábado de no saber qué onda. Yo quiero conocer a Cristo realmente y experimentar ese gran poder. ¿Lo quieres tú? Que esa sea nuestra oración el día de hoy. Señor, queremos conocerte. Si me ayudan los de la alabanza para terminar. Yo quiero conocer a Cristo y experimentar ese gran poder que le levantó de los muertos. Porque ahí donde estás, no cierras un momento tus ojos. ¿Y por qué no me acompañas a orar y a decirle, Señor, si tú pudiste levantar a Jesús de los muertos y hoy reina y vive, tú puedes resucitar cualquier área de mi vida? Espíritu Santo, hoy vivimos en esa confianza. Y quizá ahorita hay gente escuchándome que nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús, o quizá lo tuviste y te alejaste de Él. Y creíste que porque la iglesia te juzgó, te apuntó con un dedo, lo hacía Jesús. Yo hoy te quiero decir, Jesús te ama y está esperándote. Él te ama y Él quiere tener una relación contigo. Él te ha guardado y te ha cuidado hasta hoy porque eres su hijo amado. Y Él solo está esperando que regreses como aquel hijo pródigo. Que regreses. Aunque estés sucio en este momento, no quieras esperar a tener una vida limpia para acercarte a Él. Él te ama tal y como eres, pero no te va a dejar tal y como eres. Así que yo te quiero invitar a que si tú el día de hoy quieres entregar tu vida a Jesús, ahí donde estás, le digas, Señor, yo quiero entregarte mi vida, y que en un momento ores conmigo. Y te voy a pedir una cosa más. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús, ahí en el chat, o mándanos un mensaje a nuestra página diciendo, yo quiero entregar mi vida a Jesús, para poder tenerte en oración, para poder mandarte información, para poder orar contigo. Padre, ahí donde estás, dile así: Padre, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón. Reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de ti, pero hoy te pido perdón y te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Sé mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.